El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos. Después les explico quiénes son. Ahorita quiero saber qué piensan. ¿Cuál es lo más sobresaliente que tú destacarías de las últimas elecciones? Las campañas de contraste son las que han tenido la mayor relevancia en estas últimas elecciones. La misma inquietud, ¿en tu caso? Que el miedo no caló, que Correa no bastó y que quieren después de 14 años novedad. ¿Y en el tuyo? Muera el ombligocentrismo. Bien, ahí tienen ustedes tres conceptos provocativos que vamos a indagar enseguida en este panel Veraz por La Posta, con un análisis de la primera y de la segunda vuelta. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Municipio de Guayaquil, Telconet Latam. Bienvenidos a este especial con un panel Veraz desde el piso 32 del Bankers Club en Guayaquil, que justo hoy día se le ocurrió nublarse cuando quería mostrarles el maravilloso fondo. Ojalá se despeje después. Estamos por La Posta, en todo lo que es digital, especialmente Facebook Live, después en YouTube, con transmisión simultánea de Max TV, Canal 14, TV Cable, Claro TV y CNT. En el caso de Claro TV, si tienen televisión de alta definición, el canal es 514. Y en radio, la transmisión simultánea es por Caravana 750 AM y The Blue 88.9 FM. Escucharon ya ustedes unas primeras definiciones en las cuales quiero explorar enseguida. Andrés Galarza se refirió a las campañas de contraste, las campañas negras o sucias, con especial preocupación. Héctor Galarza, perdón. Héctor es consultor y estratega digital. ¿Por qué te llamó eso tanto la atención? Bueno, después de trabajar 10 años en la parte operativa y administrativa donde yo nací, que es la parte agropecuaria, siempre me vi motivado hacia la comunicación, hacia el tema del mercadeo. Ya son 12 años en esta categoría. Como en algún momento te comenté, mi primera incursión fue de la mano del doctor Leonardo Viteri en la Asamblea Nacional en el 2012. Y de ahí para adelante, bueno, como tú siempre mencionas, no podemos dejar que los otros tomen decisiones sobre nosotros, y la única manera es siendo actores políticos dentro de la... ¿Y qué tiene que ver ese antecedente que acabas de mencionar con el concepto que me diste inicialmente? ¿Con qué te llamó más la atención de esta campaña? Las campañas de contraste. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos 14 años de una campaña continuada, no a favor de, sino en contra de. Y se hizo muy notoria en estos últimos meses. ¿Y no funcionó? Funcionó a favor de unos, a favor de otros no. ¿A favor de quiénes funcionó? Tenemos la izquierda dura y tenemos todos aquellos desencantados con esa izquierda dura. Tenemos, si hacemos un poquito de historia, un Lucio Gutiérrez fue presidente con una amplia mayoría, era un gobierno de izquierda, fue tumbado, y cuando llega este otro actor y lo vence a Lucio Gutiérrez, lo vence con una votación por encima del 65%. Significa que hay un grupo de personas, de votantes en el Ecuador, que están realmente decepcionados y siempre buscan algo nuevo. Hemos visto cómo ese gran actor político de hace 10 años, el día de hoy se reduce a un 30% de aceptación dura.
y vemos un 60% de gente que está buscando otra opción. ¿Por qué? ¿Porque le dieron palo a Correa durante tanto tiempo o simplemente por decepción de esa política y busca de algo nuevo, positivo, en vez de en contra de, a favor de? Más que darle palo a Correa, le han dado palo al enemigo principal de Correa, que en este caso ha sido el único rostro visible que ha sido, ¿Qué es? Guillermo Lasso. Ah. ¿Ya? Y son casi 10 años de ataque directamente contra, como ahora se le conoce, como el banquero, ¿ya? Y de ahí, bueno, toda la gente que va desertando y que ya no se siente cómoda con el discurso que hace 10 años nos vendió, hace 14 años nos vendió el correísmo, ya es notorio. Como poco a poco ya la gente dice, no, yo ya no quiero ser parte de eso. Porque claro, tú votaste por una opción de cambio hace 14 años y cada elección te vas decepcionando más. Ya, lleguemos hasta ahí. María Fernanda, desarrolla las 3 ideas que expusiste. Ella es licenciada en Educación, licenciada en Periodismo, tecnóloga en Comercio Exterior, 20 años en medios radiales, por si acaso en Tropicana. Es la frecuencia de memoria, 96.5 FM en Guayaquil. La sufro de mañana y la oigo de tarde y es asesora comunicacional. A ver, Carlos, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando digo que el miedo no caló fue porque la campaña de terror no funcionó. Esto es como Pedrito y el Lobo y que nunca llegue el lobo, va a venir, vamos a hacer Venezuela y se va a caer la desdolarización. No funcionó y ahí están los resultados. Tanto repetirlo se desgasta el mensaje. Y cuando digo que Correa no caló, porque si tú ves los resultados, Correa termina con una aprobación cerca del 54% cuando se va, le permite endosarle algo de su voto a Lenín Moreno mejor calificado que él y llega a un 39% de voto, ya contado en el 2017. Pero Arauz solo le alcanza a transferir 32%. ¿Qué significa? Que la imagen de Correa, a pesar de estar afuera, a pesar de seguir siendo parte de la política, a pesar de haber marcado la traición que le hace Lenín Moreno, va perdiendo espacio en la memoria. Y lo tercero que decía, que me encuentro en esta campaña con la novedad, y yo creo que no va a gustar lo que voy a decir, pero no importa, que digo que la novedad es Yaku, pero ¿qué tan novedad es cuando yo encuentro similitud a Yaku con el Correa del año 2005 y el 2006? La línea es así, ambos proponen dentro de su mismo plan de gobierno la Pachamama. Entonces tienes el Suma Causay y acá tienes la Minca por el Ecuador. También tienes un personaje que es disruptivo dentro de la comunicación, que es alegre, que baila, que disfruta, que goza. Ambos lo tenían. Y por último tienes una identificación de la juventud y de la rebeldía. Para mí, Yaku es ese Rafael Correa inspirador del año 2005 frente al que sucumbimos muchos. Y por último, ¿qué los hace para mí muy parecidos? La posición que toman, ¿no? Yo te hablo de ciudadanía y Yaku habla de comunitarismo. Para mí son muy similares. Novedad, no tan novedad. 100.000 preguntas, pero una sola, por ahora, porque es provocativo y absolutamente distinto lo que estoy oyendo de lo que yo creo, pero por eso los invité, porque yo pienso más o menos lo saben. Ese 32% de Arauz, hay quienes lo segregan de otra manera. El duro, voto duro realmente de Correa, si no es candidato, era 20%, o sea, su capacidad de endoso. Si hubiera sido candidato, 35, 40% con facilidad por una serie de fenómenos como los que acabas de mencionar. Pero ese 12% de Arauz es la deserción de un nuevo grupo que ve en él algo que no ve en los demás, que no vivió la década perdida, es gente básicamente muy joven, 15 a 35 años, y que conoce la historia no por la memoria, sino por la propaganda. ¿No crees que es así? Tiene su peso indiscutible, los $1.000. Y es que cuando estructuran el mensaje es fantástico, porque ellos hablan de $1.000 para la familia. ¿Eso cuánto te implica de voto real? 3, 4 miembros de la familia por los $1.000. Entonces ese 12% podría obviamente incluirse. Es que hay que analizar. Pero no a la vez, si la gente fuera voto tan utilitarista, esos $1.000 debían haber tenido un caudal de votos mayor. Sí, lo que pasa es que también tienes que tener un contraste entre la gente que sabe que no va a estar dentro de ese millón y que tiene en sí también su memoria, Ya, pero que encontraban en la izquierda la forma otra. en que desmintieron y atacaron la promesa de $1.000. Tarde, pero funcionó 5 puntos menos. Ok, fíjate qué absoluta, ¿no? ¿Ya? Ok, Andrés Seminario. Sí, no, mucha, ella es así. Ok, por está aquí también. Andrés es periodista de oficio, y como vieron, comunicador en imágenes. Miren con lo que nos respondió mi primera pregunta.
Es comunicador de profesión, especializado en comunicaciones, estratega, manejo de crisis, marketing ambiental y storytelling estratégico por convicción, ex guionista de Buzz Media, y una cosa que no consta aquí, que yo siempre recuerdo, porque lo recomendamos y lo desperdiciaron. Fue secretario de comunicación del gobierno de Alfredo Palacio. ¿Quieres olvidar de eso, no? ¿Cuánto tiempo fuiste? 4 meses. Ahora sí, desarróllame eso. Muera el ombligocentrismo. ¿Cuál es la tesis detrás del ombligocentrismo? Simple. Yo creo que los carlistas, los seminaristas, o los correístas, o los morenistas, o los lacistas, o cualquier lista, es una etiqueta anacrónica. Y tienes un grupo de votantes que no está preocupado para nada. Ustedes no están preocupados de la etiqueta. De hecho, lo que deberíamos estar haciendo para estar en términos de la juventud es transmitiendo esto desde mi teléfono y no desde las cámaras, y hacer un TikTok que podríamos hacer contigo eventualmente. Y lo digo producto de... Les voy a contar una historia muy simple y muy rápida. Sobremesa con mis hijos, trataba yo de convencerlos en un par de temas. Uno de ellos tiene 17, votaba este año, y no me escuchaban. Yo dije, ¿qué tengo que hacer para que me escuchen? Y me dice, papi, conviértete en youtuber. Estamos muy desconectados de un grupo de gente que, ojo, no es etario, no es un tema de edad, es un tema de actitud frente a la vida. Y la pandemia, y octubre de 2019 y la pandemia del 2020 nos cambió las creencias, nos cambió los valores, nos cambió los hábitos. Pregunto entonces, a los candidatos que fueron sorpresa, ¿les sirvió este cambio de actitud frente a la vida? Totalmente. Herbas, por ejemplo. Totalmente. ¿Sirvió? Totalmente, yo creo que sí. ¿Es asimilable, guardando las distancias, del fenómeno de él con el de Bernie Sanders? Herbas tiene 48 o 50 años, no es millennial. Es maduro, empresario. Y comienza a hacer toda esta vaina. Estos cambios en nuestras creencias y principios y valores no es parte de nuestra ecuatorianeidad per se, que es otra etiqueta. Esto está pasando en todo el planeta. Añadamos un par de etiquetas si quieres, si nos sentimos cómodos en ellas, que antes no existían en los movimientos, en los partidos y en las campañas. Tema ambiental, temas de género. Sí. Hoy son importantes. Sí, señor. Y hay un par de candidatos, o 3 o 4 o 13, que no lo ven, Tema que aborto. no lo entienden, Tema que no aborto. les interesa o que le tienen miedo. Ok, ahora vamos un dedito más a la parte seria del programa y luego vamos a la parte novedosa que es TikTok. Luis Eduardo Vivanco, le pedí que aportara como una interrogante para este manejo. Van a ver ustedes lo que les llamó la atención. Miren, yo ya uso mi iPad para esto y no el monitor. ¿Ya? Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Mi pregunta es cómo combatir un aparato correísta con financiamiento ilimitado y con una alta penetración en la población urbano marginal costeña. ¿Qué estrategia debería tomar el candidato que enfrenta el populismo totalitario cuando tiene votaciones en Manabí, por ejemplo, que superan el 50%? Ya, ok, qué interesante. A ver, muy breve. ¿Cómo llegar a ese estrato pobre? En donde dice él, la maquinaria correísta ha sido ultra eficiente. Haciendo lo que muchos no han querido hacer, que es bajarse del carro y caminar. O sea, la política de territorio, esa, del contacto directo. Tenemos dos cosas, y me voy a reducir en este momento a la provincia de Manabí. La política de territorio, y tú, si indagas y rascas un poquito en las redes en Manabí, hay 4, 5, 12 jóvenes, líderes de opinión, líderes de entretenimiento, líderes de que nadie le ha prestado atención. O sea, coger influencers para llegar a ellos. No influenciadores, hay que saber destacar entre un entertainment y un líder de opinión. Ya, Héctor, pero eso no es anacrónico. O sea, no tiene una gran cantidad de gente, teléfonos inteligentes, y por esta vía cubres lo que no puedes cubrir en 100,000 mítines. Una cosa es lanzar la bomba y esperar que eso resulte, y otra cosa es ir con tu sniper y ir al punto. Ok, María Fernanda, la misma inquietud. Funciona, indiscutible para lanzarlo, entiendo, pero política tiene que haber un feedback. Y si tú no escuchas, y si tú no sientes, y si tú no ves, entonces no comprendes. Y no solamente se trata de hacer territorio, que yo coincido en esa línea, hay que aterrizar en la calle, pero hay que aterrizar en similitud de condiciones.
no desde arriba. Eso es como cuando tú hablas con tu hijo, tú te bajas para que la mirada esté acá, no desde arriba, Ajá. como se manejan muchas campañas. Como las caravanas, por ejemplo. Desde arriba, hola. estoy viendo, ¿no? Chao. Yo acá. Ok. Entonces hay que Ok. igualar, y eso sí se lo consigue con gente del territorio, pero no necesariamente siempre es el candidato. Eso no han entendido algunas organizaciones políticas, las que carecen de base que entienda, que pueda hacer un filtro y que pueda transmitir. Andrés, la misma inquietud era la de Luis Eduardo Vivanco, y su preocupación, sobre todo, más que inquietud. ¿Cómo llegar a esta gente pobre que ha sido, a juicio de él, muy vulnerable a la maquinaria correísta? Yo creo que este modelo binario es incompleto. Correísmo, anticorreísmo Ya no es sirve. De absolutamente acuerdo. incompleto. Entonces, y con una gravedad desde mi perspectiva personalísima, y es la siguiente. Durante 4 años el gobierno se dedicó a construir a Correa como enemigo. O sea, el correísmo tiene una identificación específica en un vocero, que no es el candidato, y luego el anticorreísmo tiene su enemigo específico en una persona, que no es el candidato del otro lado. Entonces, esto se llama anclaje mental, en donde anclaron la figura del enemigo, en Rafael Correa, quien no está presente físicamente en esta, de hecho no es candidato. Que de paso se convirtió en el opositor más grande y visible de un gobierno terriblemente impopular y desprestigiado. Absolutamente. Y de paso, su candidato, quien pasa ya claramente primero a la segunda vuelta, dice: yo no hablo por él no habla por mí. Entonces, el candidato que lo representa sus votos y los mantiene, pero está siendo mucho más laxo, Correcto. permitiendo que otras personas suban. ¿Por qué? Exactamente. Porque durante mucho tiempo se construyó la idea de que Ecuador era Correa o anticorrea, y no, hay mucho más detrás de ello. Ok, lleguemos hasta ahí. Tenemos pendiente un TikTok de Javier Herbas que quiero revisar, pero tiene que ser tras esta pausa inicial con Héctor Galarza, María Fernanda Perrone y Andrés Seminario, con su análisis fascinante de por qué sucedió lo que sabemos en primera vuelta. Más adelante veremos, aunque ya comienzan a estar implícitas algunas directrices de cambio de rectificaciones, qué se debe hacer en la segunda vuelta y quién lo debe hacer. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Y qué fascinante. Es decir, el voto útil era, vota por quien pueda llegar, no por quien más simpatices. Y ese razonamiento, a tu juicio, no funcionó, sino que, yo voto por quien no puede llegar, y en la segunda vuelta veré qué hago. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Bien, han quedado sentadas las premisas fundamentales de nuestros invitados respecto a por qué los resultados en primera vuelta, sin que eso agote todos los elementos de juicio, por supuesto. Quiero agradecer a Bankers Club, que nos permite estar en el piso 32, reclamarle a San Pedro, porque no ha despejado Guayaquil, que hoy día pensábamos disfrutar, se le ocurrió que tiene que ser como Londres. Y destacar el apoyo de nuestros auspiciantes, municipio de Guayaquil, Telconet y Banco Bolivariano, que hace posible esta iniciativa. La unidad móvil de Ecuador en Vivo es la que graba este programa y después les recordaré por qué vías se transmiten. Bien, primer elemento juicio para nuestros invitados, sin perjuicio de que quieran retomar lo anterior. Vean, este es el factor Herbas TikTok. Hola, soy Andrés Arauz.
Bueno, para quienes nos siguen por radio, tengo que hacer una descripción rápida. Saluda Andrés Arauz desde adelante de un taxi, se supone que es. Gira hacia la izquierda, va en el asiento de atrás Herbas, con camisa anaranjada. Esto para radio, por favor. Coge su celular y se lo guarda. Efecto de eso, resultado de eso. Héctor. Tú tienes en esa campaña específicamente tienes 3 etapas. Primero, la etapa del ruido, que es la que comienza con las actividades. La etapa de la tendencia, que es cuando se suben en el carro con los memes de Alvarito, ¿ya? Y de ahí, que es el que está sonando, ¿ya? Y de ahí tienes 2 cosas que rompen la parte de esa tendencia, que es, primero, captar la gente que está realmente decepcionada de esa izquierda del correísmo. Y claro, pues yo al momento veo a la causa de mi dolor, o mejor dicho, al hijo de la causa de mi dolor, y me identifico con este candidato. Pero o sea que la gente no vio lo que yo vi. Yo vi ahí, cuidado, este tipo dice que la minería se puede sustituir, préstame un ratito esa vaina, el mundo se fue de mis manos a las tuyas. Ya, la minería se puede sustituir por celulares del cual saco oro. ¿Tú no lees eso? No, ahí lo que hay es una... Tienes al hijo de la causa de mi dolor tratando de ser empático, y yo te veo y digo, no, tú sigues siendo esa persona que me puede robar. ¿Qué edad tienes tú, 35 años? Yo tengo 35. Menor que mis hijos. ¿Qué ves tú ahí? Veo algunas cosas. Primero, que él logra montarse en el mensaje que ya el otro había dejado. Es decir, la gente identificaba primero que ese era no es spot, yo en esto soy anticuada, me perdona. En el video ya dejas el mensaje de que es Arauz. Te montas en el mensaje de Arauz. ¿Ya? No solamente eso, sino que fijas rostro, nombre, número, identificación. Okay. Y lo otro es que, curiosamente, cuando se elige a Arauz como candidato, Correa lo dice. ¿Por qué? Y dice porque buscamos a alguien que fuera cercano, pero que no tuvieran mayor cosa que criticarle, para no desperdiciar tiempo en justificar que él no fue, que él no hizo. Con esto, escupe, termino. Lo que trata en este mensaje es de decirle, oye, no fue él, pero también es parte. Tú también eres delincuente, igual que el otro. Híjole, qué lectura tan compleja. Sí, ¿Tú haces la misma lectura, Andrés? Para mí, TikTok como estrategia es reduccionista. Absolutamente. Totalmente. Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Pensar que Herbas llega a donde llega solo porque utilizó unas herramientas de manera diferente que los demás es reduccionista. De acuerdo. Sí. Totalmente. Para mí, en el fondo hay, y sí lo dijiste hace un rato, el miedo no funciona, y es que lo negativo no funciona, el encuadre positivo, y sí, tengo un detalle, el encuadro positivo funciona mejor. Pongámoslo de la siguiente manera. Yo hago una suerte de paralelismo entre recuperar el futuro y el hoy no fío, mañana sí. Si te pones a analizar la frase desde el punto de vista racional, recuperar el futuro, tú nunca estás en el futuro. Ya cuando estemos en el futuro, en realidad vamos a estar en el presente y va a haber un nuevo futuro. Correcto. Es una locura. Vas a la tienda, ves el letrero, hoy no fío, mañana sí, regresas mañana pensando que te van a fiar, pero dice hoy no fío, mañana y estás constantemente. ¿Por qué? Porque te juega con la esperanza. Y estamos diseñados neurológicamente para sobrevivir, no para ser felices. Estamos diseñados para sobrevivir, y para sobrevivir necesitas un poco de esperanza. Ahí hay un elemento adicional, entonces, que es clave. Es un error, es reduccionista, como tú dices, pensar que el boom o el hit de Herbas fue la herramienta y el mecanismo que utilizó. ¿Eso se complementó o se respaldó o se soportó en qué para que sea tan eficaz? Bueno, lo que pasa es que tienes que investigar dónde está recibiendo, capturando información tu grupo objetivo. Y si está ahí, utilizas ese medio. Ok. ¿No? Pero decidir que la estrategia de usar TikTok es una estrategia ganadora de nuevo es un ombligocentrismo de algún asesor. Y aquí quiero hacer un punto de orden. Esto no solo va en contra de los candidatos. El ombligocentrismo es excesivo en los medios, que son grandes perdedores, hipotecaron parte de su credibilidad. En los asesores, que son grandes perdedores, que hipotecaron parte de su credibilidad. Y en algunos candidatos que, bueno, mejor ni nombrarlos.
Coincido. ¿Tú querías decir? Sí, te quiero decir dos cosas nada más. Es cierto lo que hablas, ¿no? De que no se puede decir que fue por TikTok, pero también yo no traje lámina, voy a coger. Yo no voy. Me prestas tu lámina. Entonces, no solo fue por TikTok, había un voto también que no sabía para dónde ir, eso es Servas. También el pedido del voto útil le ayudó hartísimo, para él fue útil, no para el que pensaban ponerlo como útil, fue inútil para el otro. Y lo adicional, lo que pasa con Hervas es que no los veíamos venir y no fue escrutado como se debió hacer. Dos cosas rápidas, qué fascinante. Es decir, el voto útil era, vota por quien pueda llegar, no por quien más simpatices. Y ese razonamiento a tu juicio, no funcionó, sino que, yo voto por quien no puede llegar y en la segunda vuelta veré qué hago. Yo voto por quien me da la gana. ¿Útil para quién? ¿Para quién lo lanzó? Esto no se trata de los candidatos, esto se trata de los electores. ¿Cómo es útil para mí? No cómo es útil para ti. Lo vendieron mal. Claro, y siempre es así. Héctor. Totalmente. Aquí voy a tratar de ser lo más concreto posible. Año pasado, estudio, el 60% en Latinoamérica, el país con más mujeres emprendedoras. Ecuador. Sí. Ya. ¿Por qué hay más mujeres emprendedoras? Porque hay mayor desempleo y porque no hay oportunidades de acceso a trabajo. Esa es la parte que no se dice. Porque no estudiaron el porcentaje de mayor deserción también. Ya. El empleo, sí. Correcto. Tenemos 60% de mujeres. Nuevamente, revisamos los números. ¿Cuál es el grupo con mayor grueso de votos en la actualidad? 16-25, 16-30. Ya. Ese grupo, ¿en dónde creció? Hoy, nosotros, los más jóvenes. Por favor. Ese grupo, ¿en dónde creció? Creció en 15 años de adoctrinamiento sobre el tema de Estado paternalista, yo te cuido, yo te funciono, y el de allá es el malo. ¿Ya? Entonces ahora regresemos acá al tema actual, TikTok. Aparece una nueva opción que no es ni el Estado paternalista, que está destruido en este momento, ni el que me está diciendo que el voto útil soy yo, sino que aparece un nuevo jugador que le está hablando a ese 60% de mujeres emprendedoras desempleadas que están buscando derechos, que están buscando oportunidades. ¿Ya? Okay. También está hablando a ese grupo de jóvenes. Héctor, ¿tú crees que eso se estudió? Esto no fue casual, de paso. ¿Estudiaron ese target, ese público? El tema de Javier Hervas, totalmente. Es técnico, okay. Porque, ojo, y como yo coincido totalmente con Andrés, decir que es el candidato de las redes es... ¿Sí saben quién es el estratega digital de Andrés? Crudo de Ecuador. ¿Quién? Crudo Ecuador. Si sabes, Crudo Ecuador, Gabriel González. Ya, estamos en esto, veamos este otro. Esto es anecdótico. Ya, ahí está. Quería referirme a slogan, Andrés. Atrévete. O al lema. Atrévete. ¿A qué apela eso? ¿Qué hace eso? A diferencia de los otros que hablan de mira cómo yo soy capaz, o cómo yo soy inteligente, o cómo yo soy guapo, dice tú atrévete. ¿Y? Yo me estoy atreviendo, pero tú atrévete. Creo que debemos entender cómo funcionan los procesos de elección. Y son por sobre todas las cosas emocionales. No son racionales. Luego hacemos racionalizaciones ex post, es cierto, pero es una decisión de carácter emocional, porque así fuimos diseñados, vivimos. ¿Por qué no funciona el miedo? ¿Por qué no funcionan aquellas apelaciones nos vamos a parecer a Venezuela? Dos razones. Uno, los jóvenes no lo han vivido, no saben de qué rayos estás hablando. Y dos, vivimos en un estado de peligro, neurológicamente. Vivimos en un sistema de supervivencia, de aversión al riesgo, y esta sí la traje. De aversión al riesgo. Y eso nos convierte en seres emocionales, no racionales. Claro, después tienes que justificar tu voto, ¿no? Ya. Veamos uno más, un ratito. Este de aquí.
¿Sabes qué me preocupa a mí de todo esto? Sí. El que estamos banalizando la política. ¿Por qué? Totalmente. Estamos llevándolo a un espectáculo. De hecho, A un entertainment. Daniel Innerarity, un filósofo vasco, en su último libro, Teoría de una democracia compleja, dice que estamos simplificando tanto el tema de la política que ya no discutimos temas, que lo convertimos en influencers. Siempre fue así. ¿No se acuerdan de cómo fue la época del 96 cuando ganó Abdalá Bucaram? ¿Cómo ganó él? Con los iracundos subiéndose a las plataformas, banalizando la política, raya un Mercedes. Vamos más atrás a la videopolítica inaugurada por Febres Cordero en el Ecuador, cuyo libro escribió Martínez Pandiani en Argentina, que se llama Homo Videns. Pero todavía discutías de ciertas temáticas, no lo has llevado a una instancia en donde el que baila más bonito... ¿Eso es cierto, María Fernanda? Es que la palabra banalizar a mí me choca un poco. Lo que pasa es que hay que entender cómo está la comunicación ahora. La comunicación se ha reducido en tiempo, ¿sí? Y en texto. Ahora eres imagen, eres música, es algo que te recuerde. No solamente en la política, en la comunicación, en la educación, en la investigación. Tienes tanta información al alcance que la gente está reduciendo en muchos casos. ¿No se están discutiendo temas de fondo, como dice Andrés? Pero dime, recuerda... Yo encuentro que ese nicho de jóvenes de él, sí. Lo que pasa es que no son los que tocamos nosotros. Lo que pasa es que están hablando de aborto, están hablando de amor por los animales, están hablando de conservación del planeta, están hablando de emprendimiento. Te puedo decir, algo que a los jóvenes de los que yo pude conversar porque votaron por Herbas es porque dicen nos trató con respeto. No porque vemos TikTok, o sea, somos retrasados mentales, tenemos un problema y no nos interesa nada de lo que pasa en el mundo. Y nos ponen como si estuviéramos en otro lugar y no es así, nos trató con respeto. No fue paternalista, decir, vean jovencitos, aquí estoy yo. Y quiero decirte dos cosas más al respecto de las palabras. Cuando tú dices atrévete, yo coincido, le estás diciendo, oye, esto no es una sola vía, te tienes que sumar y unirte. Cuando tú ves la esperanza, es verdad, dice, vamos a recuperar algo que no existe, pero lo que te hace es meter la palabra recuperar, es decir, vamos al pasado realmente lo que te está diciendo. Vamos al estado de bienestar que generó Correa y la Revolución Ciudadana. Pero cuando dices cambio, me das incertidumbre. Porque los cambios no siempre son buenos. Son dolorosos. Ok, ya, Héctor. Esto lo que está diciendo es que el salto de Herbas o la herramienta fue el instrumento adecuado de mover todos esos botones y de que por sí solo no es tan sencillo, simple como parece, ni los jóvenes son tan vulnerables como parece para este estímulo que les mandaron. Hay un tema de timing, la estrategia es la principal, el medio es utilitario, pero la estrategia es principal. Si tú revisas a profundidad lo que pasa en ese universo de TikTok, hay no estoy hablando de una persona, hay cientos de jóvenes que no se comieron ese discurso, o mejor dicho, que lo vieron y entraron a debatir. Bueno, tú me estás diciendo que me atreva, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Y poco a poco, mientras más escarbaban, más incómodo era para el candidato, ¿ya? ¿Tú seguiste ese intercambio? Claro, por ahí hay un par de chicas súper interesantes que realmente... Dos, dentro de miles que estaban halagados por lo que dice María Fernanda. Si entramos a revisar, interacción. Un par porque son dos usuarias que hacen muchísima, no bailan, no andan haciendo, sino que conversan, hacen discusión política, discusión de género, discusión de pensamiento. En TikTok, que mucha gente dice, no, es que el TikTok es solamente para banalidades. Falso, tú empiezas a investigar un poquito más y tienes abogados, tienes doctores. A ti te pica la lengua, dale. Sí, te quiero decir. Sí, como me conoces. Me estás haciendo una seña, quiero hablar, dale. Sí, lo que sucede es algo más en las redes. Algunos políticos que la utilizan la hacen solamente para dejar contenido e información, pero no les interesa retroalimentarse ni responder. Herbas lo hizo. Él, su campaña, lo que sea. Aunque, desde luego... Sí, vuelta. Claro. Aunque había momentos en que no era el que respondía. Ya había respuestas automáticas grabadas y habían 8 operadores primero, 16 después respondiendo por él. Eso versus nada. ¿Qué era eso antes? Antes era un call center. Te llama fulano de tal, era una grabación de fulano de tal, hacían lo mismo. O te mandaban una carta a la casa firmada por el fulano, que era una firma impresa y la gente no se daba cuenta exactamente de la diferencia. Pero ¿qué decía el encabezado? Señor Carlos Vera. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? Personalizado. Hoy lo tienes en el dispositivo. Próximo. Hoy ¿Qué pasa con todos? Empático. Totalmente. Con tu conclusión cerramos este bloque. Bien, yo quiero aportar un detalle adicional y es,
tiene que haber sindéresis, tiene que haber coherencia entre el arquetipo de posicionamiento del candidato con el mensaje. Ajá. Un arquetipo de gobernante no te habla de cambio. Estoy hablando de los arquetipos junguianos, ¿no? ¿Ya? Alguien que se presenta como un gobernante, ninguno es bueno ni malo, se presenta como un gobernante, no puede hablar de cambio, porque promueve mantener lo que ya hay, pues el estatus, claro. Exactamente, Okay. las reglas y demás. Okay. Entonces, te genera, se llama disonancia cognitiva. Aquí arriba, en la azotea, tú dices, a ver, pero ¿cómo? Me está hablando de cambio, pero es que él no es la persona a quien yo le Es como si yo hiciera un TikTok diciendo, en adelante voy a ser moderado, desapasionado y nada agresivo. Nadie te va a creer. Y lo pones exactamente. Por eso, y aquí se introdujo algo más, Nebot pone cambio positivo. Te marca un poco la ruta, ¿ok? Solamente sí, ese tipo de cosas. Porque mensajes. Sí, claro que sí. Y algo que dijo, corrígeme porque tú tienes esta data más fresca que yo, pero si no me equivoco, el 90% de los contenidos son creados solo por el 10% de los usuarios. Tenemos, es un poquito más ahora, después de la pandemia hay un 25, 20 de usuarios que crean, sí. Okay. Ya, pero de ahí tienes un 80% de gente que consume. Que es solo consumidor. Okay. Hasta aquí la primera vuelta. Vamos a hablar de qué hacer en la segunda. Nos quedan muchas cosas, pues tenemos que hacer otro programa. Cuando volvamos entramos a la segunda. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Y el líder tenemos que endosa, entender, o sea, si se hace, por ejemplo, un acuerdo, Guillermo Lasso con Herbas, ¿él puede transmitir seguimiento a sus votantes? Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Seguimos desde el piso 33, no es 32, ya me corrigieron, del Bankers Club. Hoy, de paso, les recomiendo su propuesta de coworking y la promoción que hay para ser socio. Resumiéndola, el valor es igual, el tiempo de pago 18 años sin intereses. Los beneficios, todo lo que este club le puede dar, con una ventaja, la cuota es de 189 o algo así al mes, 36 de esos se pueden usar en efectivo, termina siendo 152 o algo así, la cuota, pago 153. Me dice socio, esta parte no es promoción, es verdad, y la otra es cierta. La unidad móvil de Cobra en Vivo es la que nos permite esta transmisión y estamos por ustedes a través de La Posta en exclusiva para medios digitales, Max TV en las 3 cableras que reproduce, Radio Caravana y Di-Blue. Les dije que vamos a la segunda vuelta y nada mejor que una pregunta de Anderson Buscán, también de La Posta. De paso, son dos jóvenes que admiro por su innovación del periodismo y por su irrupción en lo distinto y su éxito extraordinario y su irreverencia en ese campo. No comparto 100% con ellos, ni ellos conmigo. Tienen la suficiente apertura y libertad como para tener un programa de estas características dentro de su plataforma. Pregunta esto a Anderson Buscán. Resulta evidente a estas alturas que los políticos ecuatorianos se sienten mucho más cómodos en la vanidad que en la unidad. Dicho esto, quiero saber si luego de que el pueblo se pronunciara de forma mayoritaria en dos sentidos el 7 de febrero, por un lado, rechazando el autoritarismo y aprobando las corrientes democráticas de forma abrumadora, y por otro lado, reconociendo la diversidad de criterios que tiene el Ecuador, quien pasa a segunda vuelta a enfrentar al Estado delincuencial que quiere volver a gobernar,
podría abstenerse de los acuerdos políticos con los líderes e ir directamente a recoger las propuestas de protección del medio ambiente, de justicia social y libertad económica, de atención prioritaria a los jóvenes, para ganarse a los electorados que decidieron por otra opción el 7 de febrero. Andrés, empecemos esta vez contigo, Andrés. A mí me preocupa que el excesivo uso de etiquetas aleje a la otra parte. Hay algo acá. Cuando yo decía correísmo, anticorreísmo es insuficiente, veámoslo desde la perspectiva de cómo funciona el cerebro. Ellos y nosotros. Donde ellos son los malos, ellos son los estereotipos negativos, ellos están deshumanizados y les puedo decir hijos de su mamá. Porque no son como yo. Los que son como yo sí son humanos, sí son buenos. De hecho, somos los arquetipos heroicos. Esto no funciona más. De hecho... ¿Cómo debería funcionar, Andrés? De hecho, ¿cómo debería funcionar? Él plantea... Yuval Harari lo dice en su libro. Él plantea obviar a los líderes de ir a un acuerdo directamente con los jóvenes o los protagonistas de las causas y apropiarse de las causas. Toda tribu requiere un líder. Toda tribu requiere un líder, Carlos, pero a ver... Y el líder endosa, o sea, no, si se hace, por ejemplo, un acuerdo, Guillermo Lasso con Hervas, ¿él puede transmitir seguimiento a sus votantes? Es que no va por ahí. ¿Por dónde va? Yo creo que tenemos que entender que la gente está empoderada y se cansó de tener estos líderes que con quienes no se sienten representados. Lo que iba a decir, Yuval Harari en 21 lecciones del siglo XXI te dice, estamos superando lo que hemos superado y hemos llegado donde hemos llegado por la cooperación. Entendiendo un detalle particular, es la cooperación de cosas totalmente distintas que deciden ponerse de acuerdo en un objetivo específico. Famoso escritor japonés, yo también lo leo. Entonces, si no logramos entender que hay que articular una visión de país que está por encima de nosotros, pues vamos a seguir en lo mismo. Ok. ¿Tú crees que se logre entender eso? ¿Cuál es tu visión sobre esto que propone Anderson? Un acuerdo obviando a los líderes. Es decir, vamos directamente con los actores de las causas y hablemos de esas. Ambas. Sin acuerdo no hay gobierno, porque no puedes restarle peso a las estructuras políticas que son las que de alguna forma apoyan, sostienen, estimulan las manifestaciones en las calles, las que se bajaron presidentes, la gente y los partidos políticos, pero también esos te permiten cierto grado de gobernabilidad. No, quiero hacer una pregunta. Dale. Porque una cosa es en campaña, otra cosa es en funciones. Sí, es que también quería decirles algo. Para mí las dos cosas son importantes y este acuerdo nacional no puede hacerse solo con los líderes ni solamente con la tribu, como tú te habías referido hace un momento, Andrés. Se necesita que sea en todas las vías, pero tiene que verse un acuerdo nacional no para ganar una candidatura, sino para poder gobernar y con una proyección no a 4 años. Eso va a romper la historia, sino a 10 años, más complicado, a 12 años. Más 20 años. No es complicado. En este rato se puede pedir una cosa así. Pero por supuesto que sí. Si no hemos logrado que se sienten Yaco y Guillermo Lasso decir, miren, ya, al margen de nuestras diferencias, estamos de acuerdo en, cuando haya total transparencia el CNEO, conteo voto a voto, aceptar el resultado. Que el que quede tercero apoye al segundo. Que los conflictos se resuelvan democráticamente y no por manera violenta. Y que el que quede segundo procure interpretar o acoger las plataformas que no tuvo el que quede tercero. ¿Por qué no pasa? Y por qué es difícil. Porque se están jugando su capital político, por eso ninguno quiere decirle. ¿Qué diablos? No estamos jugando el país. Importante. Y te voy a decir por qué más. ¿Qué me importa porque la mayoría está calculando, y aquí voy a atreverme la licencia de decir esto no para incendiar el país, sino para que lo miremos con preocupación, que el próximo gobierno no dura más de un año. Entonces están calculando que uno puedes entrar a apoyar a un posible gobierno que va a perder en un próximo año, en un año nada más, y tú vas a tener ese peso encima para tu candidatura. Ya voy contigo, espérate un ratito, Héctor primero. Pues ¿sabes qué quiero decir? Se nota que esta señora lidia todos los días con políticos en radio, que es un medio muy diferente, y se nutre de una serie de elementos que para mí son novedosos y ojalá también para ustedes. Es una perspectiva distinta, absolutamente disruptiva la que estoy escuchando. Héctor, no te quedes mudo, dale. La pregunta, lo que hacía Anderson, vamos a eso. Él propone un acuerdo con los electores, no con los líderes. Antes de llegar a esa parte de la pregunta, él habla y menciona, opone, que es el problema también en esta campaña, dice, combatir el estado delincuencial, porque quiere regresar. Todavía estamos, número 1. Número 2.
Si yo, que soy un funcionario público honesto, que me dieron la oportunidad de trabajar en un registro civil, por ejemplo, fue gracias a que se abrió y creció un poquito el aparato burocrático y tuve la oportunidad y tengo 3 años o 8 años trabajando como funcionario, que tú digas el aparato delincuencial como político o como candidato, no estás atacando al candidato, me estás diciendo a mí que soy una persona que va a su casa. 550.000 burócratas. Sí, 550.000 burócratas. Okay. Yo te corté cuando querías decir algo. A ver. Que este cortoplacismo que estamos criticando nos va a llevar a que seamos un Estado fallido, con una derecha inconexa y una izquierda burguesa. Total. Ok, te faltaba una idea por completar. Dale. Tenemos en este momento una derecha muy pequeña, tenemos por discurso político, por doctrina y por tanto tiempo en educación, gente que está buscando un aparato de centroizquierda. Nadie sabe qué es una centroizquierda, pero todo el mundo vive enamorado de esa figura. ¿Ya? Tal vez los que estudiamos sociología, comunicación, sabemos que es una derecha, que es una izquierda, que es una centroizquierda. El votante per se actualmente ya no habla de ideología. Es decir, lo que plantea Anderson es inviable. En este momento, que uno de los 3 jugadores que están en este momento tratando de pasar a segunda vuelta y tratando de ver cómo cohesionar eso, entre ellos es inviable. Ok, vamos a... ¿Sabes qué? Solo para terminar, ¿sabes qué es lo divertido de esto? Que mi derecha es su izquierda y mi izquierda es su derecha. Genial. Es verdad. Mi izquierda es su derecha y mi derecha es su izquierda. Efecto espejo. Es muy invertido esto, sí, es verdad. Qué buen término. A ver, mire, Ramiro García Falconi, que está dando clases en este rato en Sevilla, nos ubica con su pregunta en el siguiente tema que indirectamente ustedes han situado. ¿Ya? Lo público y lo privado, lo privatizador, lo liberal, que es derecha, con lo que en este momento sigue siendo mayoría de distintos matices, que es izquierda. Y desde esa vertiente él lo plantea así. Si alguna enseñanza nos ha dejado el COVID y esta pandemia, sin duda es la necesidad de fortalecer las estructuras públicas, especialmente en lo que se refiere a salud pública, educación pública y sistemas de seguridad social. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser las medidas a tomar por el nuevo gobierno en estas materias? ¿Cabe en este momento propuestas de privatización como las de los 80s y 90s del siglo pasado? ¿O es necesario reforzar las estructuras públicas en esas áreas, más allá, por supuesto, de la intervención privada? Ok. ¿Quién se lanza primero al agua? Mira, yo creo que vamos un paso más atrás. Creo que es un enfrentamiento entre la democracia y la tecnocracia, donde la democracia, demos, pueblo, implica involucrar más a la gente en las decisiones, o la tecnocracia es involucrar menos a la gente en las decisiones. Y de nuevo es una mirada reduccionista. Otra vez, una manera simplista de ver la política y ver el desarrollo de un país. ¿Cuál debería ser? Todos juntos ya, como decía Plaza Sésamo. ¿Es posible eso, Andrés? Por supuesto, si tienes las ganas. Okay, entonces, y más importante aún, si tienes los arrestos para aceptar que esto no es tu ombligo, es el de todos. Cambio la pregunta. Está mal hecha, si es posible. ¿Hay tiempo para eso? Yo creo que lo grave es que pensemos que no hay tiempo. ¿Hay un actor para eso? Ese es otro programa. Ajá, ok. ¿Es Guillermo Lasso capaz de eso? No. Ya. No si no cambia. No si no cambia. ¿Es Yaku capaz de eso? No. No solo, no si no cambia. No hay plan Ecuador. ¿Sabes qué? A mí me preocupa cuando tú dices, no tenemos tiempo y tenemos... Por Dios, nos hemos pasado hablando del tiempo y cada 4 años decimos no hay tiempo para esto, pero tenemos que sentarnos a organizar el país a largo plazo. No para Lasso, no para Yaku, para el Ecuador. Ahorita, ok. ¿No están estos jóvenes utópicos ya, filósofos? ¿Saben lo que están pidiendo? Peras al horno. Por Dios santo. Entonces, en medio de la convulsión que hay, ¿quieren que se alcance ahora lo que 79 años de vida democrática no se ha alcanzado? ¿Se puede? Ya me contestaste con tu lenguaje gestual. Carlos, sí. CDB. Esa no es mi duda. Entonces, ¿qué nos esperamos? ¿Sabes cuál es mi otra preocupación? Que el momento que ustedes le ponen un traje tan ancho a Yaku y a Lasso, donde no van a entrar, sea Arauz el que sale adelante. ¿Y por qué te preocupa eso? ¿Por qué me preocupa eso? Si las etiquetas. Exactamente. No es ninguna etiqueta, es la realidad, es lo que vivimos en los 10 años anteriores de saqueo, pues. ¿O me estoy inventando el saqueo yo? No comprobado.
¿Cómo? No, 70.000 según el BID. $500 millones de la definición del Pacífico, ¿no se comprobaron que se los embolsicaron ellos? Sale a la calle y pregúntale a la gente si eso le afectó. Eso es otra cosa, Okay, sí. no le afectó. Correcto. Y si no hay esa afectación directa. Sí le afectó, pero no se da cuenta. No lo sabe, pero si no hay esa afectación directa, no te quito mérito. Está bien, lo admito. Entonces... Yo mencioné un hilo en Twitter ese tema con Manabí. Manabí era una provincia, igual que Esmeraldas, olvidada a la buena de Dios. ¿Ya? Y cuando hubo un poco de bonanza económica, se hicieron escuelas, ¿ya? Se dio trabajo, ¿ya? Y esas obras de las que... Carreteras. Y esas obras de las que nosotros nos estamos 3 o quejando. 4 puertos artesanales pequeños. Esas carreteras, ¿quién las hacía? Correcto. La gente de la provincia, a la cual le diste trabajo. Pero algo más se hizo con Manabí, ¿ya? Se le dio identidad y reconocimiento. Y el manabita, cuando no entienden por qué vota y cómo vota, es porque alguien por primera vez le dio importancia a una tercera provincia que no era Guayas y Pichincha, sino Manabí. Claro, por otras razones estratégicas. Y ha funcionado. Carlos, hasta ahora hay esa fidelidad, sí. Lo mismo que pasa con el Partido Social Cristiano en Guayaquil. Votas por la obra que ves. Fenómeno parecido. Andrés. Yo creo que hay una variable que debemos incorporar, y es que si algo le dio el correísmo a la gente fue autoestima. Ajá. Porque durante mucho tiempo este país consideraba que las élites tomaban decisiones de izquierda a derecha, pero Correcto. ellos tomaban las decisiones y la gente se empezó a sentir que no era parte de. Correcto. Y luego viene un candidato como Rafael Correa que le dice, no, sabes que tú sí eres parte de. Ajá. Y en su gestión, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo con ella, hizo que valiese la opinión del ciudadano. Y que valiese el detalle de, tú vives ahí, yo te voy a visitar, mira qué chévere. ¿Y a quién no le gusta que vaya el presidente a su casa? No nos gusta oír eso, pero es cierto lo que dice. ¿Sabes María algo Fernanda. adicional que hizo? discúlpame a mí. Un tema final. Quien estaba en la otra orilla dijo, no, esta mierda no me gusta. Ajá. Y me opongo totalmente. Y entonces vamos de nuevo a ellos y nosotros. Ellos son malos. Correcto. Esos son los estereotipos negativos. Correcto. Es más, ni siquiera son humanos. Correcto. Pero en algo tan sencillo, claro, porque está la obra, porque está la cercanía, pero ¿sabes qué sintió mucha gente? Sintió empoderamiento del sector público y del servicio. Sentías que cuando entrabas tú eras el jefe y no ibas a pedirle por favor que te atendieran a tu hijo. Bien. Entonces cuando te tocan esa fibra... Con esas ¿qué te consideraciones yo tengo 2 preguntas fundamentales para concluir que ya se imaginarán cuáles son. Pero las daré cuando volvamos. ¿Por quién vas a votar? Eso es fascinante. No, no es por quién vas a votar. Enseguida la última parte de este panel verás fascinante. Por lo menos para mí, fascinante. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. ¿Qué tiene que hacer el que quede finalista de la segunda vuelta, que todavía está en veremos, para poder remontar esa diferencia? Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Solo quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes por su compañía, mi protesta con San Pedro por haber nublado Guayaquil, el día en que quería mostrar la maravillosa ciudad que tenemos en esta parte, desde el piso 33 del Bankers Club, a Ecuador en vivo por su unidad móvil, los medios que nos transmiten y retransmiten la transmisión simultánea y los auspiciantes que han hecho posible este encuentro fascinante. Pregunta única para los 3 y luego otra para los 3. Con las cartas sobre la mesa como ustedes la han echado, ¿qué tiene que hacer el que quede finalista de la segunda vuelta, que todavía está en veremos, para poder remontar esa diferencia? Héctor, en pocas palabras. Primero tienes que escuchar. Número 1. Tienes que escuchar. 2.
hacer consensos. Y 3, reconocer. En este momento tienes uno, candidato A o candidato B, sea cualquiera de los dos que pase la segunda vuelta, va a tener muchísimo escrutinio, ¿ya? Y muchísimo resistencia. No rechazo, resistencia. Correcto. Entonces, si sabes o si eres lo suficientemente inteligente para decir, ¿sabes qué? Estoy equivocado en estas cosas, puedo rectificar. Ok. Escuchar, consensos y reconocimiento. Todas esas, María Fernanda. pero primero dejar claro que no fue fraude. Porque te vas con un fardo encima, porque la gente tiene esa sensación. Y nosotros socorremos siempre al que está más débil, y esa es la imagen, ¿no? Lazo, dinero, banqueros, pelucones, y tienes acá indígenas pobres, 500 años de sumisión, su primera oportunidad, y se la estás robando. Ok, con la misma concreción, Andrés. Vuelvo al principio, olvidémonos del ombligo de cada uno y empecemos a ver el ombligo de los demás. Mejor no puede ser. La segunda pregunta. Les pregunté qué tiene que hacer el que quede finalista en la segunda vuelta. Ahora les pregunto, ¿qué tiene que hacer el elector que tiene que escoger por uno nuevo, entre Arauz y el nuevo, para saber que ha acertado? Que no se está yendo con una ficción del uno, que por todos los factores que aquí se han enumerado, sigue retenida en la cabeza y en el corazón de la gente, y no se está yendo con un farsante o un transformador de repente que para poder enamorarlo, le dice te voy a ser fiel toda la vida. Se casa y es infiel toda la vida. ¿Qué tiene que hacer ese elector para no equivocarse? En este caso, bueno, el elector o nosotros como electores, la única manera de poder tomar una buena decisión es pasando más allá del TikTok, más allá de la red social y más allá del discurso. ¿Cómo pasas más allá? Eso ya es un tema de pensamiento crítico, pero ahí es donde entramos los medios a impulsar ese pensamiento crítico. ¿Hay pensamiento crítico en el elector o estamos subestimándolo, diciéndole que solamente se mueve por la primera emoción cuando hay mucho más atrás? El día de hoy abro Twitter un rato y de pronto me topo con un tweet que decía: yo voy a votar nulo. Si nos vamos a ir pero esa es la élite, pues. Tú no puedes jugar a la mayoría por Twitter. Te estoy hablando de alguien que hace muy notoria su hecho, que es alguien que gana el sueldo básico, que se transporta en bus y todo, etcétera, etcétera. Dice, yo no, y soy de una minoría. Ok, hasta ahí. Pensamiento crítico. ¿Qué tiene que hacer el elector? Mala memoria, así que tengo que escribir. Primero tiene que escuchar, y eso significa escuchar de verdad, sacar ese cariñito que te están tratando de conquistar y escuchar de verdad. Luego tiene que despojarse de la idea que no está su candidato ideal y ver el que mejor le conviene. Tiene que decir, no hay, con este me puedo quedar. Luego tiene que recordar dónde estuvo, pensar dónde está y lo más interesante, tiene que proyectarse. ¿Qué es lo que quiere y hacia dónde quiere llegar? Ok. En tu caso, la receta para no equivocarse, si es que la hay. ¿Qué pasa si eliminamos a los actuales líderes políticos de cualquier y de todos los movimientos? Y la respuesta es absolutamente nada. Ustedes y yo y nosotros construimos el país. Ellos no. Pongan en su cabeza el yo soy presidente. Tú eres el héroe. Tú eres el héroe. Tú eres el héroe. Tú eres la heroína. Yo soy el héroe de este país. No los políticos. Nosotros somos los héroes. Y cuando nos pongamos nosotros de acuerdo, nos volteamos a los señores y decir, aplica esta receta. Listo. Claro. Señores, ustedes han sido invitados excepcionales. Yo quisiera seguir, pero tengo que concluir. Gracias María Fernanda, gracias Héctor, gracias Andrés. A mí solo me queda añadir una cuestión que es fundamental y que aquí se mencionó. A todo eso se puede y se debe ir una vez que el CNE resuelva un problema de legitimidad, dudas o sospechas de las elecciones insoportable. Porque si lo sigue manteniendo, la señora Tamaín va a salirse con la suya, que es hacerle el juego al correísmo. ¿Y no se han dado cuenta? Bueno, cuando esta señora reprodujo un conteo rápido con 2.100 actas, cuando debió haber tenido 2.400 y 2.600, no le hacía el juego a quien en ese momento era favorecido, que era Yacu. No, le estaba haciendo el juego a Correa. Porque al hacer eso y motivar el conflicto que hasta ahora subsiste entre Yacu y Lasso, los puso a los dos en la disputa estéril que están y peligrosa, porque se han erosionado ambos, y motiva que electores de los dos se vayan hacia Arauz. Brillante la señora Tamaín. No se convencen que es correísta,
¿Ya? La segunda irresponsabilidad, que es un delito, es divulgar un conteo rápido oficial cuando en el segundo puesto hay un empate técnico. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Aquí hay otros elementos, porque la señora es mujer, porque es minoría étnica, porque se cuelga un par de plumas en vez de los aretes convencionales en las orejas. Hay que darle suave. Yo no. Exigir eso es ser machista también. Las mujeres exigen igualdad de trato. A ver, en las críticas también. Ustedes, no yo, exíjanlo ahora. Mi posición es conocida, entonces es mucho más parcializada y mucho menos creíble, cierto, lo sé. La de ustedes es la que vale. Exijan transparencia y después, pues si siguen estas recomendaciones, ven cuáles recomendaciones siguen y votan, según han sugerido aquí, más con el cerebro que con el corazón. Pero según ha dicho Andrés, es el corazón quien mueve más al cerebro. Hasta la próxima semana. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y iba a ser tiktokero, iba a decir, ser cobarde no valga la pena. Gran abrazo. Transmisión simultánea de Max TV Online, Grupo Caravana y Di Blue FM.